Padre, gracias por esa manifestación grande, única de tu amor, Señor. De tal manera tú nos amaste, dice tu palabra, que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Dios. Que tú mismo nos amas, Señor, porque hemos amado a Jesús y hemos creído que Jesús vino de ti, Señor. Que tú quieres, Padre Santo, que con todos los santos entendamos en qué consiste lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, Dios. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos diste con la pasión y muerte de Cristo Jesús, Señor, donde demostraste que con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia, Dios, porque tú eres amor, Dios. En esta hora, Padre Santo, queremos manifestarte absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Queremos darte a ti toda la alabanza, toda la gloria, porque tuyo es el reino, el poder, la autoridad y la majestad, Señor. Porque creaste todas las cosas y por ti subsisten, Señor. Porque eres el único y sabio Dios, el único Dios verdadero que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. Queremos pedirte en esta hora, Dios Todopoderoso, para que prepares nuestras mentes, para que prepares nuestros corazones, donde la semilla de tu palabra sea sembrada, produzca fruto al 100%, Padre Santo, y no vuelva a ti vacía, Dios. Gracias, Señor, por este día, Señor. En cuanto a mí, te quiero pedir, Dios, que no permitas que de mi boca salga ninguna palabra de sabiduría humana, Señor. Y si así llegara a suceder, Padre Santo, que sea arrancada por ti de la mente y los corazones de mis hermanos y mis consiervos, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Vayamos a Lucas, capítulo 9. Hoy vamos a estudiar del versículo 1, del versículo 10 al versículo 17. Y dice la palabra de Dios en ese versículo 10: vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Quiénes son esos apóstoles? Los 12. Los 12 discípulos que Jesús, después de una larga jornada de oración, escogió a los 12 que están en Lucas 6, del 12 al 15. Pedro, su hermano Andrés, Juan, su hermano Jacobo, Felipe, Bartolomé, los 2 Judas. Y ahí se completan los 12. Estaba Simón, el guerrillero, el que era el celote. Estaba Mateo, el cobrador de impuestos. Los 12, los que Jesús escogió y nombró, de todos sus discípulos los nombró apóstoles. ¿Qué es apóstol? Apóstol significa enviado. Jesús fue el apóstol del Padre. Los 12 son los apóstoles de Jesús. Pablo, aunque no fue de los 12, también fue titulado o fue también de una otra forma entronado como apóstol. El apóstol cumple esa función de ser enviado y de establecer iglesias. Por lo menos, para tener un ejemplo, lo que está haciendo el pastor Santiago aquí en Cartagena es un apostolado, y en Colombia, porque él de una otra forma tiene la potestad de parte de Calvary para que todo lo que se haga en Colombia sea direccionado por medio de él. Pero él no es apóstol. Está cumpliendo un apostolado, pero no es apóstol. Los apóstoles, como tal, en la palabra de Dios,
con los 12 y con Pablo cesaron el apostolado. Ya eso de que hoy están esos apóstoles, esos super ungidos y se autodenominan apóstoles, eso no es bíblico. Porque los 12 apenas cesó la era apostólica, ellos no nombraron apóstoles después de ellos. Y todos los que los siguieron a ellos, que se conocen en la historia como los padres de la iglesia, ninguno se atribuyó ni tomó el título de apóstol. Entonces, si hay función apostólica, que es ir, establecer y fundar, pero no hay apóstoles. Los apóstoles son los 12 más Pablo. Pero es tan excluyente el título de apóstol que si ustedes leen la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, en el penúltimo capítulo de la Nueva Jerusalén, dice que el fundamento de la ciudad son los 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén es un cubo. Y dice que los fundamentos por los 4 lados del cubo son los 12 apóstoles. Entonces, ¿dónde van a estar los otros apóstoles que supuestamente hay hoy en día? Son 12 más Pablo. Y todos aquellos que se autodenominan apóstol hoy en día tienen que pasar el filtro. Y nosotros como iglesia tenemos en la palabra de Dios la potestad de probar a los que se dicen ser apóstol. Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo o Jesús mismo hablando le dice: porque probaste a los llamados ser apóstoles y los hallaste mentirosos. Sí, los apóstoles se pueden equivocar. No son infalibles. Un líder de una congregación no es infalible. El único infalible es Dios y su palabra. Entonces, si aparece un apóstol, hay que probarlo. Pero no va a pasar filtro de la palabra de Dios, porque los apóstoles cesaron con el apóstol Pablo y con Bernabé. Fueron los últimos apóstoles. Eso eran los apóstoles. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué era lo que habían hecho? En Lucas 9 habíamos leído la misión que Jesús les encomendó hacer. Y la misión era que predicaran acerca del reino de Dios, y que esa predicación iba a estar acompañada de señales y milagros y prodigios de parte de Dios. En Mateo 10 Jesús le había dicho: resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar enfermos, expulsar demonios. Eso era lo que los apóstoles le estaban diciendo a Jesús que habían hecho, que habían cumplido esa misión de ir de 2 en 2 a predicar el evangelio a las 12 tribus de Israel en ese momento específico histórico. Esa era la misión que Jesús les había encomendado a ellos. En Marcos 6:30 nos relata que le habían rendido ese informe a Jesús. Y miren qué tremendo esto del informe, porque ¿a quién nosotros le rendimos cuentas? Fuera de la iglesia tenemos todos, de una u otra forma, al Estado le rinden cuenta de su parte financiera cuando la DIAN los llama y tienen que declarar renta. A los jefes en sus respectivos trabajos se les tiene que rendir un informe, sea semanal, quincenal, mensual. Pero eso es un ejemplo que también nosotros como iglesia tenemos que poner en práctica, ese principio de la rendición de cuentas. ¿En qué consiste? Que tú tengas a un hermano, un consiervo en la fe, maduro en la fe, con el cual tú puedas interactuar y ante el cual tú puedas contarle la situación de tu vida,
de pronto las debilidades por las que atraviesa tu vida, para que con ese hermano te apoyes. Y en ese apoyo va a ser un apoyo en oración, un apoyo en conversación, un apoyo para testificar. Entonces esa es un principio que nosotros como cristianos debemos poner en práctica, de rendir cuentas. Porque nosotros en el cristianismo, o los discípulos de Cristo, no son llaneros solitarios. Los discípulos de Cristo, Jesús nos los llama ovejas. Miren, a los apóstoles mínimo los mandaba de 2 en 2 para que uno se apoyara en el otro. Nosotros como iglesia tenemos también que poner en práctica ese principio de tener a un hermano o un consiervo en la fe mínimo, para que por medio de él sea también ese apoyo de parte de Dios para nuestro crecimiento espiritual. De ese principio de la rendición de cuentas. Versículo 10, después del punto: y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esa ciudad es una ciudad que está a orillas del mar de Galilea. Esa ciudad está en una orilla opuesta a Capernaum, donde estaba el centro de operaciones de Jesús. Y dice que dice en el versículo 11, o resaltar que lo llevó a esa zona desértica. Y yendo al versículo 11, dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaban a los que necesitaban ser curados. Cuando la gente sabe de Jesús, es que lo puede seguir. Y Jesús no hace acepción de personas. El que va a Jesús, Jesús lo recibe. Pero la pregunta es, como dice Romanos 10, ¿y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hermosos los pies que anuncian la paz. Entonces nosotros, para que las personas de afuera sigan a Jesús, tenemos que ser parte activa en esas acciones de o predicar o enviar. Es el deber que nosotros tenemos como iglesia. No nos quedemos nosotros con la bendición de hacer parte del reino de Dios y tener al Rey de Reyes como nuestro Señor, y no extender esa bendición a todas aquellas personas que están afuera, que no tienen esa bendición. Ellos siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque conocían ya Jesús era una persona famosa, y sabían de la obra de los discípulos de Jesús. Y Jesús los recibe. Pero miren lo que hace cuando Jesús los recibe. Y les hablaba del reino de Dios. Jesús hablaba era del reino de Dios. Y el año pasado hablábamos en qué consistía el mensaje de reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un sistema de gobierno donde Dios es el rey. Y que ese gobierno comienza primero en nuestras vidas.
y que potencialmente ese reinado se va en el milenio, después de la segunda venida de Cristo. Ese reino de Dios o reino de los cielos va a ser establecido aquí en la tierra por 1000 años. Pero ¿en qué consiste el mensaje de reino? Se compone de unos elementos esenciales que nosotros debemos tener en cuenta para cuando hablemos de Dios. No, es imposible omitirlos. El mensaje de reino habla de que el hombre es pecador. La humanidad toda es pecadora y por ese pecado está condenada a estar separada de Dios en esta tierra y corre riesgo de estarlo eternamente. Segundo elemento del mensaje de reino, que haya arrepentimiento y conversión. Jesús le dijo a los 12 lo mismo que él decía y lo mismo que Juan el Bautista decía: id, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Si ibas para la derecha, para la izquierda. Y conversión es comenzar a vivir la vida conforme a los principios bíblicos. El mensaje de reino también tiene implícito de que hay un Salvador y que ese Salvador es única y exclusivamente Jesús. No es una iglesia, no es una organización religiosa, es la persona de Jesucristo de Nazaret, el Salvador. Y que por medio de ese Salvador, la humanidad se puede reconciliar con Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Se está refiriendo a toda la humanidad. Toda la humanidad. Después de Adán, todo niño que nace destituido de la gloria de Dios. Para eso vino Jesús. ¿Qué es la gloria de Dios? No puede acceder a la presencia de Dios. Pero Dios, a través de la pasión y la muerte de Jesús en la cruz, resolvió ese problema. Ahora nosotros podemos acceder a la presencia de Dios o a la gloria de Dios por medio del Salvador, que es Jesús. Ese es el mensaje de reino. Eso es lo esencial de ese mensaje, lo principal. Desafortunadamente, en las iglesias no se habla de reino de Dios o de reino de los cielos. Se habla de los beneficios del reino, que no son para todos. Entonces se le habla a la persona: vuélvete a Dios para que te vaya bien en la vida. Eso no es bíblico. Hazte cristiano para que se te resuelvan los problemas. Para que si te haces cristiano no te vas a enfermar, te vas a ganar el carro, la casa y la beca, el contrato. Eso no es bíblico. Eso excepcionalmente Dios lo podría hacer, pero eso no es lo principal ni lo esencial del mensaje de reino. Y mucho menos el mensaje humanista de la palabra de Dios, que dejó de ser Cristo el centro del mensaje y colocaron al hombre en el centro del mensaje. Entonces el ser humano es el centro de la predicación. Con Cristo todo lo puedes y vas a vencer a tu gigante, y todo es hablarle al hombre que va a tener éxito, que le va a ir bien, que todo lo va a lograr en la vida si se lo propone por medio de los principios bíblicos. Eso no es bíblico. Porque los apóstoles y los padres de la iglesia, todos murieron martirizados. Todos, de una u otra forma, sufrieron por la causa de Jesús. El apóstol Pablo decía: aún falta en mi carne
padecer los mismos padecimientos que Cristo Jesús padeció por su iglesia. Ahí ese mensaje del reino de Dios implica también en un momento determinado de parte de Dios, si Dios en su soberanía así lo permite, momentos de sufrimientos, independientemente que lo cause. Pero en ese mensaje de reino estaba implícito la sanación. Dice: y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús, el mensaje de reino es lo que necesita el ser humano para acceder a la sanidad. Primero, espiritual. Después, una sanidad emocional, porque si espiritualmente no estás alineado con Dios, emocionalmente menos. Muchas personas anhelan la paz de Dios, pero la paz de Dios es imposible sin hacer la paz para con Dios. Lo primero que el ser humano tiene que hacer para experimentar la paz de Dios es ponerse a cuentas con Dios. Hacer la paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz para con Dios es por medio de Jesucristo. Y después de ahí podemos experimentar la paz de Dios. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, para que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Estas cosas se las digo para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. San Juan 16. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, para experimentar la paz de Dios, primero tenemos que hacer la paz para con Dios. Y potencialmente podemos experimentar la presencia del Dios de paz, que es otro nivel de paz que la Biblia habla. Pero el punto de partida es la paz para con Dios. Entonces, si espiritualmente no estás bien, emocionalmente menos. Y hay muchas enfermedades que son a causa de una inestabilidad emocional, científicamente comprobado. Hay muchas enfermedades que son, el término ¿cómo es? Se somatizan. Se somatizan porque la persona emocionalmente no está estable. Pero ninguna persona que no haga la paz para con Dios va a experimentar una estabilidad emocional. Entonces, muchas veces las enfermedades emocionales se convierten en enfermedades físicas. Entonces, Jesús, es más, y es bíblico, y eso que dicen que supuestamente descubrieron los psicólogos después de Freud, no sé en qué año habrán descubierto eso, ya la Biblia lo decía. Dice que el corazón alegre es medicina para el cuerpo, pero que el espíritu triste enferma. Ahí está el principio ese psicológico de que la estabilidad emocional de una u otra forma incide en nuestra parte física. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz guarde irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero miren, comienza por el espíritu, pero ahí ya le está hablando a personas que ya son cristianas, que ya Jesús es su Señor y Salvador personal. Entonces, si una persona emocionalmente no está enferma, no está sana, es porque le hace falta reconciliarse con Dios. Y si eres cristiano, ya eres cristiano y no experimentas la paz de Dios, el gozo con Dios, necesitamos ponernos siempre a cuentas con Dios. Hay algo que impide experimentar la plenitud de la presencia de Dios, experimentado en su amor, en su gozo y en su paz en nuestra vida, son los pecados no confesados. Aquel cristiano que vive
en pecado y no los confiesa delante de Dios, no puede experimentar la paz de Dios. Es más, tiende a enfermarse. Vayamos al Salmo 32. La dicha del perdón. Salmo 32, vamos a leer desde el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En los tiempos de David, los pecados eran cubiertos con la sangre de los animales. En nuestros tiempos, con la sangre de Jesucristo son borrados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en veedor de sequedales de verano. Mire, por la falta de confesión del pecado a Dios. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una práctica esencial y fundamental en el reino de Dios para experimentar la paz de Dios es lo que dice el versículo 5. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Volviendo a Lucas, el mensaje del reino, que Jesús sanaba y curaba a los que necesitaban, los que estaban enfermos. Después seguimos en el versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Dentro de la lógica y la razón humana, ellos estaban diciendo algo que es cierto, dentro de la lógica y la razón humana. Pero muchas veces nosotros con Dios hacemos lo mismo que los 12. En nuestras oraciones, en nuestra lógica y razón humana, le decimos a Dios qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Y era lo que los 12 le estaban diciendo a Jesús. Y es tremendo, porque este relato, este milagro es el único milagro que está contenido en los 4 evangelios: en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Juan, en el capítulo 6, del 1 al 9, dice que ya Jesús sabía qué iba a hacer. Mas sin embargo le preguntó a Felipe, ¿cómo haremos nosotros para alimentar a toda esta gente? Y dice que Felipe le respondió lo que además que ni con 200 denarios, no sé si alguno tiene una versión, una traducción viviente para los denarios, no me acuerdo exactamente qué cantidad de dinero representaba. Entonces, que no alcanzaba ni para comprar pan para que todos ellos comieran. Pero que Andrés le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces, y se los llevaron a Jesús. Pero en el versículo 12, muchas veces nosotros somos así dosados y doctrinados de quererle decir a Dios en nuestras oraciones qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Una sugerencia desde lo lógico, desde lo racional, desde lo humano. Pero estos apóstoles venían de experimentar lo sobrenatural de Dios. Venían y le habían dicho a Jesús todo lo que habían hecho.
expulsar demonios, sanar enfermos. En Mateo 10 Jesús les dice resucitar muertos. Sí, que de seguro debieron haber resucitado algún muerto. Entonces, habían experimentado lo sobrenatural de Dios, pero en un momentico se le olvidó. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Estamos en la gloria, en la presencia de Dios, y de pronto cualquier circunstancia dejamos de ser espirituales y nos volvemos terrenales. Inmediatamente perdemos el enfoque. Y por eso es que la palabra de Dios nos manda siempre que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las terrenales. Colosenses 3:1 nos manda, nos sugiere el Espíritu Santo que acatemos eso. ¿Qué dice Jesús en el versículo 13? Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de a 50. Jesús nos demuestra aquí de que lo que se hace en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tiene que ver también con la organización, el orden. Fueron 2.500 grupos. Si eran solamente compuestos por 50 personas, 5,000 hombres, 2.500 grupos, pero eran más personas, porque en Mateo dice que era sin contar a las mujeres y los niños. Así que eran muchas más personas. Pero imagínense que Jesús le había dicho a los apóstoles: vengan aquí y descansar. Ustedes saben que fue el arduo trabajo para ellos organizar 2.500 grupos. Aquí vienen aproximadamente 130 personas y a veces no damos abasto. Imagínense cómo eran los 12 habilitar a la logística para que los apóstoles organizaran esos 2.500 grupos. Y no solamente eso, imagínense cuando organizaron el primer grupo, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar ese primer grupo para que el último grupo estuviera organizado? Ahí se nota también que debe haber paciencia. Cuando Dios va a hacer las cosas, nos pide paciencia, que es un elemento del fruto del Espíritu Santo. La paciencia no es humana, no es propio de la naturaleza humana. Un ser humano por naturaleza propia no es paciente. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia solamente nos las puede dar Dios, porque es un atributo de Dios. ¿Y qué es paciencia? Que esperes sin desesperarte. No es esperar y ya, es que mientras estés esperando, estés tranquilo, estés confiado y estés seguro de que Dios está actuando, de que Dios algo va a hacer. Y lo sentaron en grupos de a 50, y dice el versículo 15: y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. En el versículo 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y les partió y les dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Esa era la oración
que hoy los judíos hacen a Dios cuando van a comer. Dicen que bendito es Dios, creador de todas las cosas, que nos da los alimentos para comer. Esa era la oración, el modelo de oración que se utilizaba antes de comer. De esa manera fue que Jesús consagró a Dios el evento de la multiplicación. Pero habíamos hablado del muchacho. ¿Saben Juan 6? Que había ese muchacho que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Y ahí vemos la generosidad de ese muchacho. No dice la Biblia si esos panes y esos peces eran solo de él o de los que estaban con él, de pronto su familia. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, un muchacho podía ser un niño entre los 12, 20 años. 5 panes y 2 peces de pronto para ese muchacho era suficiente. O de pronto era mucho, de pronto era abundancia para él. Pero para los apóstoles era poco. No era suficiente, no alcanzaba. Pero lo que aparentemente es poco, para algunos es poco, para algunos es mucho, en las manos de Dios es suficiente. Lo que tú tienes de parte de Dios hoy, desde la perspectiva de Dios, es suficiente. Y lo que tienes que tener claro es que si estás en el epicentro de la voluntad de Dios, lo que hoy tienes es suficiente para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, para que solamente su santo nombre sea glorificado. Segunda de Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde toda gracia, que a fin que teniendo en todas las cosas lo suficiente, abundemos en toda buena obra. Si tú con lo que tienes hoy no abundas en buena obra, con lo que tengas tampoco lo vas a hacer. Porque lo que tenemos es suficiente para abundar en toda buena obra. Muchas veces la gente dice: cuando yo tenga o cuando yo me gane, ahí sí no. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer. Porque tenemos lo suficiente. Y está el ejemplo de la viuda. La viuda, cuando llegó a dar la ofrenda, dice que dio todo lo que tenía. Y ella, bíblicamente hablando, no tenía que dar ofrenda. Todo lo contrario, ella como viuda tenía que recibir. Y ella dio. Y dio todo lo que tenía. No dice la Biblia qué pasó con ella, pero tiene reconocimiento bíblico por Jesús al todo el que lea la Biblia. Pero ¿qué dijo Jesús de los ricos? Están dando de los que le abunda, de los que le sobra. No hubo reconocimiento alguno de parte de Jesús. Entonces, la iglesia, hay algo que, vayamos a 2 Corintios 9 o 2 Corintios 8. Miren lo que dice de la ofrenda a los santos. 2 Corintios 8. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os haceros saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban atribuladas, pero daban con gozo. Estaban en necesidad, pero daban con abundancia. No hay que esperar el momento
exacto emocional o material para dar para la obra de Dios. Y cuando estoy diciendo dar para la obra de Dios, no estoy diciendo que hay que darle plata a los pastores, no, para la obra de Dios. No es que pacta, siembra, lo otro que utilizan por ahí, semilla, pacto, toda esa serie de cosas que se han inventado hoy, que es totalmente descontextualizando la palabra de Dios. Entonces, lo que tengamos, si estamos en el epicentro de la voluntad de Dios, desde la perspectiva de Dios, para el cumplimiento del propósito de Dios, hoy es suficiente. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. En el original dice, nada me falta. Si Dios es tu pastor, nada te falta. La pregunta es que si el pastor es tu Señor. Porque mucha gente dice, el Señor es mi pastor, pero el pastor es tu Señor. Si el pastor es tu Señor, tenlo por seguro que nada te falta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no nos faltan y creemos que nos hace falta. Dios es fiel. Si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Y lo que hoy tenemos es suficiente. Porque el Señor garantiza a sus hijos y a sus siervos suplirles sus necesidades básicas. Sino que muchas veces nosotros lo que consideramos que nos falta son caprichos y son deseos y son anhelos meramente humanos, que nada van a contribuir para la gloria de Dios. Y es lo que dice Santiago 4. Y no tenéis porque pedís mal, porque piden para vuestros deleites y placeres. Si pedimos a Dios cosas para deleites y placeres, nunca te lo va a dar. Si pedimos a Dios cosas para que su nombre sea exaltado y glorificado y lo pongamos en servicio a los demás, Dios no los puede dar, porque dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si le pedimos algo a Dios es porque Él pone ese deseo que se lo pidamos. Pero cuando es para deleites y placeres, para la vanagloria del ser humano y la vanidad del ser humano, difícilmente, o creo que Dios eso no lo va a conceder. Versículo 16. Nos vamos a Lucas. A ver, versículo 16. Tomaron los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron. Cuando estamos con Dios, en la presencia de Dios, no solamente hay la posibilidad de comer, sino de saciarnos de esa comida. Ahora vamos a darle la explicación teológica a lo que este evento nos relata la palabra de Dios. Y dice, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Miren, los apóstoles llegaron, rindieron el informe, supuestamente iban a descansar. Les tocó una labor ardua de organizar a la gente, de darle comida a la gente, después de recoger las cestas. Pero miren, 12 cestas sobraron, una por cada apóstol. En Dios hay recompensa. En Dios siempre hay recompensa. Y en el servicio a Dios no hay tiempo para vacaciones. No hay tiempo para descansar. Físicamente puedes tomar unas vacaciones, pero donde estés, allá tienes que servirle a Dios llevando el mensaje de reino. Donde quiera que el Señor te tenga o te lleve, tienes que cumplir con llevar el mensaje de reino, independientemente del rol
que ejerzas o el estatus que tengas, tenemos ese deber de hablar del mensaje del reino. Y si el Señor hoy te tiene aquí, es para que cumplas esa misión aquí. Y si te tiene en cualquier otro sitio geográfico, es para que allá cumplas con esa misión. Dios no se le olvida ningún detalle. Pero este milagro que nos relata aquí, que hemos compartido hasta ahora, es un milagro que contiene la palabra de Dios y como tal es verdad. Es verdad lo que sucedió. No hay duda de que esto que relata la Biblia no haya sucedido. Así tal cual como lo relata el texto, sucedió. Pero de pronto hoy nosotros no vamos a ver un milagro similar. De pronto no vamos a ver un milagro de una multiplicación a tal punto que comieron más, vamos a suponer más de 8,000, más de 10,000 personas. Pero ¿en qué consiste este milagro? ¿Cuál es la explicación y la aplicación de este milagro hoy a nuestras vidas? Vayamos a San Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más de una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, fueron a la orilla opuesta. Capernaum era el centro de operaciones de Jesús, que vivía recostado en la casa de Pedro. Jesús no tenía casa propia. Vivía ahí en de Pedro. No tenía. No te dice, no, soy cristiano, tengo que tener propiedades. Ni Jesús las tuvo. Jesús vivía recostado en la casa de Pedro. Tenía un cuarto ahí. Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Miren la respuesta de Jesús. 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Estamos aquí buscando un milagro o estamos buscando a Jesús? Porque muchas veces las personas van a las iglesias a buscar la provisión, pero no buscan al proveedor. Si tú vienes aquí es para adorar, bendecir, exaltar al proveedor, no a buscar la provisión. Jesús dice: ¿por qué me están buscando? Y miren lo que dice el versículo 28. Mismo Jesús, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Estamos trabajando por esa comida? Y miren que esa comida solamente nos la da Jesús. No la da una religión, no la da una organización religiosa. La da solamente Jesús. 28. Una pregunta que hoy tiene aplicación. Una pregunta que trasciende los tiempos hasta el retorno de Jesús. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero no es creer de una manera intelectual.
porque los demonios creen y tiemblan. Es distinto creer en Dios a creerle a Dios. Creer en Dios hasta los demonios creen. Mas los primeros que dijeron que Jesús era el Señor eran los demonios. ¿Sabemos quién eres? El Hijo de Dios. Los demonios declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, pero no le creían a Jesús. Entonces no basta con creer en Dios, sino creerle a Dios. Y no al Jesús histórico, y no al Jesús religioso. Muchas personas creen en un Jesús histórico, que la historia no puede negar de la existencia del personaje de Jesús de Nazaret, pero muchas personas creen en ese Jesús histórico. Y mucha gente en el mundo cree en Jesús, y creen, unos dicen que fue un gurú, otros dicen que fue un maestro, otros dicen que cualquier cosa, otros dicen que fue un líder político, que fue un guerrillero. Muchas personas creen en Jesús. Otras personas creen en el Jesús religioso. Entonces creen en el Jesús que está en el muñeco que está crucificado en la cruz. Creen en ese Jesús religioso. Pero hay un Jesús bíblico, y ese Jesús bíblico es el que nosotros debemos creer, que es el que murió, resucitó y hoy está vivo a la diestra de Dios Padre y reina por los siglos de los siglos. Y un día va a regresar y nos va a tomar y nos va a llevar con Él. Ese es el Jesús bíblico. En ese es el Jesús que debemos creer. En el Jesús que dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el Jesús bíblico es el que nosotros debemos creer. Pero tristemente muchas personas creen en un Jesús religioso. Tenemos que creer en el Jesús bíblico, y en esa creencia del Jesús bíblico es necesario que ese Jesús sea nuestro Señor. Si Jesús no es nuestro Señor, estamos viviendo una creencia en Jesús meramente intelectual. De creer en Jesús es someterse a la voluntad de Él como nuestro Señor y Salvador. Quedamos ¿en cuál? En el 29. 29, vamos al 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cuántas personas no están buscando a Dios por los milagros? Muchas personas van a las congregaciones y van a los sitios en busca de los milagros. Y como eso es lo que las personas quieren oír y quieren escuchar, hay oferta. Entonces, viernes de milagros, milagros y venden milagros por todos lados. Y esas congregaciones llenas de gente buscando el milagro, pero no buscando al quien hace el milagro. Y dicen: ¿qué obra haces para que creamos? Al día anterior les había matado el hambre a todos, y van a preguntarle qué obra hace para que creamos. Les mató el hambre a todos y curó a los que necesitaban ser curados, y van a preguntar qué obra haces. Pero ¿saben por qué? Porque los milagros no son la base de la fe. Los milagros se olvidan. Los milagros se olvidan. La base de la fe es lo que Jesús más adelante dice. Miren lo que dice Jesús. Bueno, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Mira, sabían Biblia, tenían conocimiento de lo que dice el Éxodo. Y Jesús les dijo, 32, de cierto, cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué contradicción que un pan quite sed? Pero ahí no está hablando de sustento natural. El pan en la Biblia representa sustento, representa el sustento, y ese sustento está implícito a nivel espiritual y también a nivel físico. Pero la aplicación del pan, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y ellos están hablando del maná. ¿Qué pasó con el maná? Salieron ellos de Egipto, 600,000 hombres, aproximadamente 2 millones de personas salieron liderados por Moisés de la esclavitud de Egipto, y tenían hambre y clamaron a Dios, y Dios le mandó maná, que era una especie de cereal. Pero Dios le dio una orden por el maná. Tenían todos los días, cada uno de ellos, salir al desierto a buscarlo, salir de su tienda a buscarlo. Y si cogían más de la provisión de un día, lo que guardaban se dañaba. Solamente un día podían coger para 2 días, que era el día de reposo, el día de descanso. Y el pan, que Jesús está diciendo que Él es el pan de vida, que descendió del cielo, el pan que representa el sustento, ese sustento es principalmente espiritual. ¿Cuánto buscamos nosotros ese sustento? Y miren que era un ejercicio diario, y tenían que salir del campamento al desierto a buscarlo. Es decir, requería una acción. Ese sustento, ese pan, y el Verbo se hizo carne. Ese sustento espiritual que nosotros debemos buscar no es otro que la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia te alimentas de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra de Dios? ¿O te es suficiente lo que recibes aquí? El sustento de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, tiene que ser un ejercicio diario. Sigamos leyendo acá. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé vida a todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede creer en el Jesús bíblico si no es llevado a ese conocimiento por el Espíritu Santo. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene en presente. No necesitas morirte para experimentar la vida eterna.
Porque la definición de vida eterna está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, aquí, estudiando la palabra de Dios, estamos experimentando la vida eterna, porque aquí estamos conociendo al Padre y estamos conociendo al Hijo. Entonces, por eso el que cree en Jesús ya tiene la vida eterna, pero creer desde la perspectiva de que Jesús es el Señor, nuestro Señor. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de él come no muera, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede esto dando a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estos versículos que leímos de comer la carne y beber la sangre de Jesús son de los versículos más mal interpretados y aplicados hoy por el sistema religioso, porque se cree que la hostia y el vino literalmente se convierten en la carne y en la sangre de Jesús. Y ese es el concepto que se conoce como la transustanciación. Una vez escuché a un sacerdote que decía que el acto de adoración más sublime que había para Dios era ese momento, que inclusive superaba las intercesiones de María y las intercesiones de los santos, que era la Eucaristía, cuando el sacerdote levantaba la hostia y el vino, y que se convertía en la sangre de Cristo y en la carne de Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque supuestamente al hacer eso, todos los días sacrifican a Cristo. Cada vez que se hace ese evento, están sacrificando a Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vayamos a Hebreos 10. Y esto lo leí en la Biblia católica y está tal cual como lo vamos a leer. Si quiere, cuando lleguen a su casa, lo comparan. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer del versículo 1. Porque teniendo la ley y la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Se está refiriendo al sistema de sacrificios que Dios había dejado en el Antiguo Testamento para Israel, de la manera que Dios había establecido de que el pueblo podía acercarse a Él, que era por medio de los sacrificios y la sangre de los animales. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces está diciendo que eso no servía. Sí cumplía una función, pero no permitía que la persona accediera a la presencia de Dios. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí. Entonces, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. En ese momento histórico se estaban ofreciendo porque estaba el templo. Ahora que se reconstruye el templo, van a volver los judíos a establecer el mismo sistema de sacrificios. Y por eso van a ser perseguidos. Porque ahora con ese tema de
de los animalistas, porque van a sacrificar bastantes animales en ese templo. Ahí los animalistas van a decir, esos judíos asesinos, matadores de animales. Porque el sistema de sacrificios en el templo se va a establecer nuevamente tal cual como se ofrecían los sacrificios cuando el templo existía, así van a funcionar en el nuevo templo. Inclusive ya tienen a la novilla roja, que es la primera que tienen que matar. Es una vaca que es totalmente roja, que es la que va a purificar todo el templo. Entonces, desde ahí los animalistas van a comenzar a atacar a los judíos de que están asesinos de animales. Entonces, sigamos. Pero de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, tratando de decir de que a pesar de que cumplían ese sistema de sacrificios, estaba presente, aunque los pecados eran cubiertos, como leímos en el Salmo 32, no eran borrados. La sangre de Cristo borra los pecados y nos quita la conciencia de pecado. Entonces, versículo 3, pero estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se está refiriendo a Jesús. Una profecía que estaba de él en el Salmo 40. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, miren lo que dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. La Biblia católica lo dice igual. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se está refiriendo a los sacerdotes de la ley, del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice el 12, que esto sí concierne a nosotros. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fue un solo sacrificio, que es lo que nos relata la Biblia en su pasión, muerte, en su pasión, crucifixión y su muerte. Un solo sacrificio. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren lo que dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren qué promesa tan espectacular tenemos nosotros de parte de Dios con la pasión y muerte de Jesús. Con esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Tienes que convencerte tú que estás en Jesús para que puedas experimentar esa bendición. Ya para terminar, en Lucas 24. En Lucas 24, en el relato del camino de Emaús, después de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, dice que iban dos discípulos de él a una ciudad llamada Emaús. Y mientras ellos iban caminando, dice que Jesús se le acercó y les preguntó, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y ellos dijeron, no, que Jesús Nazareno, que era un varón de Dios, justo, santo, poderoso, y que nosotros esperábamos y considerábamos que en él estaba la esperanza de Israel, pero no, fue crucificado. Pero hay unas
hermanas que dicen que lo vieron resucitado y fueron unos de los nuestros y fueron al sepulcro y no lo encontraron, pero ellos iban totalmente desconcertados, iban tristes, desconsolados porque aparentemente lo que Dios le había prometido que iba a suceder por medio de Jesús no sucedió. Entonces, en el versículo 25 de Lucas 24, miren lo que dice. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es creer en los milagros, es creer en la palabra de Dios. Mire el 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El medio que Dios estableció para que creamos en él es la Biblia que tú tienes en la mano. No son los señales, no son los milagros, no son los prodigios. Es la palabra de Dios. La Biblia que tienes en tus manos es suficiente para creer en Dios. La Biblia nos da testimonio de Jesús. Y si nos da testimonio de Jesús, nos da testimonio de Dios. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué tomó? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El pan, que representa la palabra de Dios, es lo que te abre los ojos a Jesús y lo puedas ver. Pero dice que Jesús desaparece de ellos porque Jesús iba a ascender. Entonces lo único que íbamos a tener nosotros para creer en Dios era el testimonio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Porque físicamente con los ojos naturales a Jesús no lo podemos ver. Y miren lo que dicen ellos. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sí? La exposición a la escritura, a las escrituras, que en ese momento era el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros es toda la Biblia, es donde verdaderamente encontramos transformación, encontramos cambio. ¿O no experimentan ustedes que cuando estudian la palabra de Dios comienzan a experimentar una transformación interna que se nota en todos los aspectos? Después Jesús aparece a los 12. Cuando ellos se fueron a Jerusalén a contarle que Jesús se les había aparecido. Y miren lo que dice el versículo 44 de Lucas 24. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento es suficiente para dar testimonio de Dios. Gracias a Dios hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento también. Pero con el Antiguo Testamento era suficiente para que las personas crean en Dios. Es más, los judíos que no creen en Jesús, cuando les predican el Salmo 42, se dan cuenta que Jesús es el Mesías. A los judíos que no creen en el Nuevo Testamento. No, en el Salmo 42 no, Isaías 42, cuando dice que iba a ser la gloria para las naciones.
que Israel por medio del Mesías se iba a convertir en la gloria de las naciones. Israel lo hizo posible después de Jesús. Entonces los judíos, cuando les ponen ese texto en su razonamiento, ayudado por el Espíritu Santo, creen que Jesús es el Mesías que estaban esperando. Pero surge una pregunta: ¿cada cuánto y con qué frecuencia te pones a la palabra de Dios para que esa palabra sea tu sustento? Porque es primero un sustento espiritual, que ya habíamos hablado que repercute en lo emocional y también en lo físico. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿De qué es meditar en el hebreo? Se compone de 3 acciones: leer, memorizar y repetir. Leer, memorizar y repetir. La palabra de Dios la tenemos que leer, la tenemos que memorizar y la tenemos que repetir. ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes? ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes? Para cuando estés pasando por un momento de calamidad o por una circunstancia de adversidad, ese versículo te venga a la mente y puedas sostenerte en ese versículo. Es la acción que hacen las vacas. Las vacas cuando comen no tragan de una, sino que van pasando el alimento por los 4 estómagos. Bueno, es lo que nosotros estamos llamados a hacer con la palabra de Dios. Estamos llamados a memorizar la palabra de Dios, a repetir la palabra de Dios. Ese es el sustento, ese es el pan de vida que descendió del cielo. Hoy nosotros lo tenemos en la palabra, porque la palabra hoy es el testimonio pleno de la persona de Jesús de Nazaret. El milagro como tal y todo lo que giró alrededor del milagro, espectacular, todas esas instrucciones y todas esas enseñanzas. Pero llévate de aquí que el pan de vida es Jesús. Y que ese pan, hoy accedemos a ese pan por medio de su palabra, que es el sustento espiritual que necesitamos para que emocionalmente y físicamente también estemos alimentados. Porque hay algo que pasa cuando te expones a la palabra de Dios y con la oración. Muchas veces las circunstancias no cambian, pero la palabra de Dios te permite ver las circunstancias desde otra perspectiva. Es más, si tú oras sin leer la palabra de Dios, tu oración va a estar basada en tus emociones. Pero si tú estudias la palabra de Dios y después de estudiarla oras, vas a orar conforme a la palabra de Dios y tu oración adquiere otra profundidad. Pablo que decía, este tesoro de la presencia de Dios está en estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Esa es la perspectiva que nosotros adquirimos de las circunstancias de la vida cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te amamos.
Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te reiteramos nuevamente que toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor, porque tú creaste todas las cosas y por ti existen, Señor. Bendito seas, Padre, por este tiempo. Bendito seas, Padre Celestial, por la oportunidad que hemos tenido hoy de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, para que esa palabra sea sellada en nuestros corazones y que por el Espíritu Santo, te pedimos para que nos impulse, para que la podamos poner en práctica, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, y así como guardaste nuestra llegada a este lugar, guarda nuestra salida y la llegada al lugar de nuestros destinos. En el nombre de Jesucristo, nuestro pan de vida, el único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.